Es probable que el cometa C 2021A1 Leonard sea el mejor y más brillante cometa de este año. Descubierto el 3 de enero de 2021 por Gregory Leonard, mediante el telescopio de 1.5 metros del Mount Lemmon en Arizona, con un perihelio el 3 de enero de 2022 a 0.62 unidades astronómicas del Sol, y máxima aproximación a la Tierra el 12 de diciembre de 2021 a 0.23 unidades astronómicas. Podría alcanzar la magnitud 3 en diciembre de 2021, y ser observable a simple vista desde prácticamente todo el mundo. El astrónomo Greg Leonard descubrió el cometa a principios de 2021, y las imágenes del descubrimiento lo mostraban ya con una cola, lo que sugiere que podríamos verla cada vez más definida a medida que el cometa se acerca a la Tierra y al Sol. Los aficionados con telescopios y los astrofotógrafos ya la han observado, como muestran las fotos que estás viendo. ¿Es posible observar el movimiento de este cometa? Sí, si eres un observador cuidadoso y estás dispuesto a dedicar algo de tiempo. La mejor forma sería con un telescopio pequeño. Observe detenidamente la posición del cometa en relación con las estrellas de fondo. Luego compare la vista telescópica 5 o 10 minutos más tarde para detectar el movimiento del cometa. Una característica sorprendente de este visitante celestial es que es un cometa ultrarrápido. Viaja a 254.412 km por hora, 70.67 km por segundo, en relación con la Tierra. A pesar de su increíble velocidad a través del vasto espacio de nuestro sistema solar, no espere ver este cometa atravesar el cielo. Al igual que los planetas, los cometas se mueven frente al fondo de las estrellas, pero solo muy lentamente debido a las grandes distancias involucradas. Encontrará que su distancia a la Tierra y las vastas distancias en nuestro sistema solar harán que el cometa aparezca como un objeto de movimiento muy lento. Mientras el cometa Leonard se dirige hacia el Sol, se acercará más a la Tierra el 12 de diciembre. No estará particularmente cerca, pues pasa a más de 34 millones de kilómetros de distancia. Pero 6 días después, el 18 de diciembre, el cometa tendrá un paso excepcionalmente cercano por Venus, a solo 4.2 millones de kilómetros. Luego, girará alrededor del Sol el 3 de enero, a una distancia de unas 0.6 unidades astronómicas, o 90 millones de kilómetros, siendo muy difícil para verlo con el resplandor del Sol. Pero mientras esto pasa, es un buen cometa telescópico y binocular, y podría ser posible vislumbrarlo a simple vista en cielos oscuros, mientras el año llega a su fin. Aunque, quizás no, los cometas son impredecibles. Aún así, Leonard es un cometa que vale la pena salir a cazar. Entonces, es hora de buscar un cometa. El cometa Leonard se observará en el cielo antes del amanecer, pero desde mediados de diciembre será visible después del atardecer. ¿El cometa se volverá lo suficientemente brillante como para verlo a simple vista? Es posible que el cometa Leonard alcance la cuarta magnitud antes de su perihelio de principios de enero, pero los cometas son cuerpos difusos, no puntitos. Por lo tanto, un cometa de cuarta magnitud no aparecerá tan brillante a los ojos, como una estrella de igual magnitud. La estrella sería fácilmente visible en un cielo oscuro, pero un cometa en cuarta magnitud sería un buen cometa binocular y es divertido intentar verlo y aún más divertido detectarlo. Este cometa se encuentra inicialmente en los cielos del hemisferio norte, pero será visible desde el hemisferio sur en diciembre de 2021 y enero de 2022. Recuerda, necesitas un cielo oscuro, y necesitará un par de binoculares. Binoculares pequeños de 10 por 50, no necesariamente unos grandes, aunque mientras más grandes, mejor. Si lo ve, se verá como una estrella borrosa. Visualización desde el hemisferio norte. En diciembre todo sucederá muy rápido. Su movimiento se disparará cruzando la constelación del Boyero, y también se incrementará su brillo alcanzando la magnitud 5 en pocos días. El 3 de diciembre de 2021, el cometa Leonard estará cerca en el cielo del impresionante cúmulo globular Messier 3. Esta imagen es una composición, pero probablemente habrá algunas buenas imágenes. Si logra tomar alguna, compártela con nosotros. El cometa perderá rápidamente altura bajando hacia el horizonte oriental en busca del Sol. Es de destacar que no habrá luna durante estos días que moleste la visión del cometa. Alrededor del día 8 de diciembre, el cometa estará pasando sobre la cabeza de la serpiente, y en magnitud 4, comenzaría a ser observable a simple vista, a unos 30 grados de altura hacia el oriente antes del amanecer. Finalmente, moviéndose a casi medio grado por hora,
el tamaño aparente de la Luna. Mientras cruza la constelación de Ofiuco, el día 12 será su máxima aproximación a la Tierra y máximo brillo en magnitud 3, cuando estará ya a muy baja altura sobre el horizonte, y observable a simple vista durante el inicio del crepúsculo matutino. A partir del 13 de diciembre el cometa pasará al cielo vespertino, observándose todavía en magnitud 3 a muy baja altura sobre el horizonte occidental, mientras anochece. Seguirá moviéndose muy rápido, cruzando las constelaciones de la cola de la serpiente, el escudo, norte de Sagitario y sur de Capricornio, permaneciendo varios días en esas condiciones de muy baja altura, e inmerso en la luz crepuscular del anochecer, mientras pierde algo de brillo hasta la magnitud 4. A finales de diciembre, habiendo frenado su velocidad aparente, se moverá lentamente entre las constelaciones del microscopio, el pez austral y la grulla, dejando de ser observable desde latitudes superiores a 30 grados norte. Visualización desde el hemisferio sur. El cometa Leonard comenzará a ser observable desde el hemisferio sur a partir del 15 de diciembre de 2021, cuando aparecerá muy bajo hacia el suroccidente, en la luz del anochecer en su máximo brillo de magnitud 3, y observable a simple vista entre las constelaciones de Sagitario y el escudo. Ganando altura en el cielo, sus condiciones de visibilidad mejorarán día a día, mientras cruza rápidamente Sagitario en dirección a la constelación del microscopio. El 20 de diciembre, ya será observable después del crepúsculo en noche total, todavía a simple vista en magnitud 3.5 a baja altura sobre el horizonte. Durante los últimos días de diciembre seguirá subiendo en altura y frenando su velocidad aparente, mientras cruza la constelación del microscopio, todavía en magnitud 4, al límite de la observación a simple vista al inicio de la noche hacia el suroccidente. La naturaleza nos proporciona eventos del cielo que se ven una vez en la vida. El cometa Leonard podría ser uno de ellos, si brilla lo suficiente. Con esto queremos decirte que este cometa tarda decenas de miles de años en completar una órbita alrededor del Sol, como señaló Bob King en Sky and Telescope en octubre de 2021. Los cálculos orbitales revelan que el objeto ha pasado los últimos 35.000 años, dirigiéndose hacia el Sol después de alcanzar el afelio, a la inimaginable distancia de 3.500 unidades astronómicas. En otras palabras, después de este paso cercano a nuestro Sol, ni tú ni yo volveremos a ver al cometa Leonard. Recuerda, esta es tu mejor opción para conocer sobre astronomía. Suscríbete, danos un like y activa la campanita y no te pierdas los futuros eventos que suceden en el cielo. Pasión Astronómica. Tu canal de astronomía.